¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 3 del seminario de lectura El cine de Griffith. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2025 y vamos a continuar la revisión de este cuaderno de la Cineteca Nacional de México dentro de su colección Videoteca, que lo dedica al trabajo de David Varg Griffith, una publicación realizada en México en 1998, y hoy vamos a continuar ahora revisando ya no los elementos biográficos de Griffith, sino algunos filmes emblemáticos. El primero que incluye este cuaderno y que es el que vamos a comentar, vamos a dar lectura en esta sesión del seminario, es el filme de El nacimiento de una nación, un filme fundamental en la filmografía de David Griffith. Aquí nos dice en la página 14, en su sinopsis de esta película, que en el sur, hacia 1860, vive feliz en su despreocupación la caudalada familia Cameron, que tiene nexos con la familia del diputado anexionista Stoneman. El estallido de la guerra civil separa a ambos clanes. El sur, después de su derrota, es prácticamente dominado por Silas Lynch, el líder de color que ha formado un brutal ejército dedicado al pillaje y a mantener el orden negro, entre comillas. Un sargento de este ejército trata de violar a Flora, la hija de Cameron, que en su intento por huir de su atacante cae a un precipicio, matándose al estrellarse contra las rocas. Su hermano Benjamín, ex coronel del ejército confederado, decide vengarla y aprovechar el creciente poderío del Ku Klux Klan fundado por él. A su vez, Lynch pretende casarse con Elsie, la hija del diputado Stoneman. Al negarse Lynch se encoleriza y manda arrestar al diputado, para después raptar a su hija, que finalmente es salvada por el Ku Klux Klan. Los negros descubren que el coronel Cameron es el líder del clan y deciden atacar a su familia, pero esta huye a una cabaña en donde es ayudada por dos excombatientes sureños. Grupos de negros sitian la cabaña hasta la llegada de los victoriosos jinetes del Ku Klux Klan, que los hacen huir. Hasta ahí la referencia de esta ficha, de esta sinopsis de El nacimiento de una nación, escrita por Gabriel Ramírez. Continuando con esta descripción, menciona el cuaderno de la Cineteca Nacional que Griffith basó su guión en la novela The Klansman, o El integrante del clan, del reverendo Thomas Dixon, que narraba con acento heroico el nacimiento y la actuación de la organización racista Ku Klux Klan al acabar la guerra de secesión. Griffith era, al igual que el reverendo Dixon, hijo de un coronel sudista arruinado por la guerra civil. Entre sus confusos principios de autodidacta se hallaba profundamente arraigado, desde los lejanos días de la infancia, el desprecio hacia la raza negra, considerada como inferior. Griffith se proponía mostrar en esta película la amistad y el amor de dos familias blancas, los Stoneman y los Cameron, bruscamente enfrentados por el estallido de la guerra civil, al tomar los primeros partido por el norte y los segundos por el sur. El nacimiento de una nación iba a constituir una pieza dramática capital que iba a contribuir a atizar un problema candente que gravitaba sobre la sociedad norteamericana desde los días de la Guerra Civil. Esta película se rodó en 11 semanas con un gran lujo de medios y costó $110,000, una cifra fabulosa teniendo en cuenta el valor del dólar para el año de 1914. El éxito comercial obtenido estuvo en función de la polvareda polémica y del escándalo que suscitó. Antes de que la cinta se estrenase, el presidente Wilson se la hizo proyectar en la Casa Blanca, pero ante la proximidad de las elecciones y también deseoso de ganarse los votos del sur, no hizo nada para impedir su difusión.
El estreno tuvo lugar en Los Ángeles, bajo la protección de la policía. Los medios liberales, los intelectuales del país van a criticar esta película que mostraba a los negros como seres villanescos o degenerados, y los pocos negros, entre comillas, buenos que aparecían eran inevitablemente esclavos tontos y estúpidos, dice la descripción de esta cuaderno de la Cineteca Nacional. Los incidentes no tardaron en estallar. En mayo de 1915, la policía de Boston se enfrentó en las calles con la multitud durante un día y una noche, produciéndose numerosas víctimas. Violentas manifestaciones contra el filme tuvieron lugar también en Nueva York y en Chicago. Era el primer gran escándalo de la historia del cine y por lo mismo el primer gran éxito de taquilla. Las apasionadas tomas de posición de los periódicos sobre esta película tuvieron la virtud de instituir la crítica de cine como una sección ya regular entre sus páginas. Todo el mundo hablaba, discutía sobre el nacimiento de una nación. Todo el mundo iba a ver la película una o varias veces. Como consecuencia, su recaudación comenzó a elevarse hasta llegar a batir todas las marcas pasadas y futuras. En 1963, la revista Variety todavía colocaba El nacimiento de una nación a la cabeza de los éxitos de taquilla del mercado norteamericano, con una cita estimada superior a los 50 millones de dólares, y seguida de otra película racista de corte parecido, que es Lo que el viento se llevó, de 1939, de Victor Fleming, con 41.200.000 dólares. Desde el punto de vista técnico, nos dice este cuaderno de la Cineteca Nacional, en su página 17, el nacimiento de una nación marcó una fecha decisiva en la evolución del arte cinematográfico. La versión final de la película constó de 12 rollos, con un total de 1.375 planos que hacían progresar la narración gracias a una ágil utilización del montaje. Con el nacimiento de una nación se rebasaba ya definitivamente el híbrido recodo del cine-teatro, de las estampas fotografiadas. Los planos generales se combinaban con los planos próximos, tres cuartos, medios y primeros planos. Se dice que el operador de cámara, Billy Bitzer, se resistía a tomar planos de conjunto, en los que las figuras resultaban muy pequeñas, afirmando que para el espectador aparecerían como conejos. Pero Griffith no temía alternar un plano general con uno cerrado, produciendo un choque óptico, ni desplazar la cámara para efectuar una toma de vistas de movimiento. En este sentido, la espléndida apertura de la batalla de Gettysburg ha quedado como un fragmento antológico de su estilo. Se inicia con la imagen de una mujer que, asustada, estrecha a una criatura entre sus brazos. Están sobre un promontorio. Entonces la cámara descubre un movimiento panorámico hacia la derecha, describiendo un amplio valle por el que marcha una lejana columna militar, mientras unas casas al fondo son pasto de las llamas. Con una sola toma, gracias a un simple movimiento de cámara, Griffith demuestra que la pupila de cristal es capaz de alcanzar dos perspectivas visuales muy diversas, contrastando además el contenido del encuadre. La pobre mujer temerosa y la rigidez mecánica, inhumana, de la columna militar vista desde la altura. El coronel nordista, con el sable desenvainado, conduce sus tropas al asalto. Ahí tenemos un plano general. Llega a las primeras líneas, plano medio, y planta su bandera en la boca del cañón enemigo, plano americano. Un sudista salta fuera del parapeto, un plano medio seguido de una panorámica, para a continuación auxiliar a un herido nordista. Ahí hay un plano próximo. Un soldado hunde su bayoneta en el cuerpo de un adversario derribado. Aquí tenemos un plano americano. Otro reconoce entre los muertos enemigos a un antiguo amigo, un plano medio. Una mano, en primer plano, reparte unos granos de café y, en un plano medio,
los distribuye a los hombres mientras la batalla se desarrolla, mostrándose con un plano general y de conjunto. Toda la batalla de Petersburg estaba mostrada alternando los grandes planos de conjunto con los planos próximos que detallan las incidencias particulares del combate. Y el montaje paralelo, un recurso narrativo predilecto de Griffith, permite orquestar 3 acciones alternadas por el montaje: la ciudad de Atlanta en llamas, las escenas de angustia en el interior de la mansión de los Cameron y el campo de batalla. Esta ubicuidad creada por el montaje, característica del estilo de Griffith y que también lo será del de Pudovkin, es igualmente puesta al servicio de su típica, entre comillas, salvación en el último momento, en la persecución de Flora Cameron por parte del negro Gus que quiere violarla. Esta escena se desarrolla en 3 acciones. Flora huyendo por el bosque, que desde el punto de vista fotográfico es uno de los momentos magistrales de la cinta, el negro Gus que la persigue y más tarde el hermano de Flora, Little Colonel, que no puede impedir que su hermana, para salvar su honra, se mate arrojándose desde lo alto de un precipicio. Sobre el cadáver de Flora, Little Colonel jura venganza y decide crear el Ku Klux Klan, convirtiéndose en Gran Dragón de la secta. La idea de las capuchas se le ocurre al ver unos niños blancos asustar a otros negros cubriéndose con unos trapos. Además de fragmentar las escenas en planos de diferente valor, Griffith utilizó, para potenciar la selectividad del encuadre, los iris, que al ennegrecer determinadas partes del fotograma alteraban su proporción rectangular habitual. Griffith usó variadas formas de iris para modificar una composición o conseguir un efecto dramático. El plano descrito que abre la batalla de Petersburg utiliza un iris circular en torno a la mujer, aislándola del entorno y potenciando la emotividad de la imagen. Otras veces oscurece la parte superior e inferior del encuadre para conseguir un formato panorámico que realce un paisaje horizontal. Este recurso gráfico que Griffith utilizó sistemáticamente cayó en desuso al llegar el cine sonoro. Se ha escrito muchas veces que el nacimiento de una nación representó, además, el nacimiento del arte cinematográfico. Jamás el cine había abordado una narración tan larga y tan compleja, ni había sido capaz de exponerla con tal agilidad, ritmo y coherencia narrativa. En realidad, Griffith llevó a cabo una genial síntesis de procedimientos ya inventados, pero los utilizó sistemáticamente, con un gran sentido de la funcionalidad expresiva y de la economía narrativa. Contrastando con la maestría técnica en la planificación y el montaje y con la pericia en la dirección de masas, la dirección de actores se reveló en muchas ocasiones excesivamente tosca. El defecto arranca ya del propio guión, del esquematismo psicológico de los personajes, que estaban divididos pura y simplemente en buenos y malos, sin profundidad ni matices. A la falsedad interpretativa contribuyó la elección de Griffith de actores blancos con el rostro embetunado, para encarnar a la mayor parte de los personajes negros. El reparto comprendió nombres que no tardarían en refulgir como estrellas de la gran época del cine mudo. Tal es el caso de Lillian Gish, Mae Marsh, Wallace Reid, Henry Baltuhal, Bessie Love, Elmo Lincoln, Miriam Cooper y Rafe Lovis. Raoul Walsh, que interpreta el breve papel del asesino del presidente Lincoln, no tardará en catalogarse como uno de los directores más activos del cine norteamericano. Pero en su conjunto, las posibilidades de los intérpretes se vieron coartadas por los límites propios de este primario melodrama racista, un verdadero himno en honor del Ku Klux Klan, cuya fuerza y vigor reposaban exclusivamente en la excepcional intuición cinematográfica del autodidacta Griffith. Ya para terminar nuestra sesión del día de hoy y el comentario a esta importante película, el cuaderno de la Cineteca Nacional en la página 20 menciona que el inmenso éxito del nacimiento de una nación tuvo la virtud de transformar la joven industria cinematográfica
en la que comenzaron a poner sus ojos los financieros de Wall Street. Con el espaldarazo de la alta banca, de los negocios, de los independientes, empezaron a conocer complejas y ambiciosas combinaciones. En julio de 1915 se unieron las firmas de Harry Aitken, Adam Kessel y Charles Bauman para formar la Triangle Pictures Corporation, aportando cada uno de ellos a su respectivo director artístico, es decir, Griffith, Thomas Inc. y Mack Sennett. Los tres mayores creadores del cine norteamericano formaron así los vértices de un triángulo que hasta su liquidación en 1918 estuvo a la vanguardia de la producción norteamericana, produciendo obras de un interés histórico capital. Hasta ahí el comentario de este texto de Roman Guber en su Historia del Cine, comentarios sobre el nacimiento de una nación de Griffith. Bien, vamos a dejar el día de hoy aquí la sesión y el día de mañana continuaremos revisando la sinopsis y un comentario crítico también a otra película fundamental de Griffith, que es Intolerancia. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana.